también hagáis. Y fue el ejemplo que el Señor a través de sus palabras nos dejó dicho, más bien la instrucción que el Señor nos deja dicho respecto a que Él se comportó de una forma, vivió de una forma, hizo obras, aleluya, y Él está diciendo, quiero que hagan. No está, aleluya, usando estas palabras en el sentido de hacernos a nosotros unos pensadores, unos filósofos o personas, aleluya, que solamente nos dediquemos, amén, al puro estudio de la palabra, amén, como suele suceder muchas veces. Solamente hay personas que tienen la letra, pero Él mismo, amén, el Señor dijo que la letra mataba, pero el Espíritu vivificaba, porque el único que puede llevarte a hacer obras es el Espíritu. Hay personas que conocen la palabra, pero no son llevados, no son impulsados a hacer, a servir y a moverse como Cristo se movió. También, aleluya, si no mal recuerdo, el domingo o la semana pasada, miércoles, usábamos, aleluya, la escritura que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que dice que Cristo nos dejó, aleluya, ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y es que, aleluya, la Biblia nos habla, hermano, amén, que tú y yo tenemos que entender, aleluya, que si hoy recargamos nuestra vista, nuestra confianza y nuestra fe en los hombres, aleluya, al final tendremos todos los pretextos, amén, para no hacer nada. Eso es algo que se debe de evitar en la iglesia. Porque muchas veces el diablo usará el decirte en el oído, ¿para qué oras si fulano no ora? ¿Por qué ayunas si tal persona no ayuna? Y entonces tú empiezas a poner los ojos en las personas y te olvidas de aquel que es el ejemplo para la iglesia. Cuando tú, hermano, o usted, hermana, aleluya, pone sus ojos en Cristo y toma el ejemplo de Cristo, entonces usted querrá vivir en esa línea de ejemplo que estableció Jesucristo para todos los hombres, para los conversos, por supuesto. Así que hoy quiero, aleluya, de alguna manera cerrar este tema, aleluya, con una escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 8, Mateo 10, del 1 al 8. Yo, si podríamos ponerle un tema a este mensaje, le he puesto obrando como Cristo, obrando como Cristo. Y si bien tú y yo lo sabemos, y si alguien quizá un día escucha este mensaje en el internet cuando lo ponemos, tenemos que entender que hoy no es referirnos a las obras como el medio de salvación, ni nos vamos a referir a las obras, aleluya, como el vehículo que nos lleva a ser buenos o a merecer el cielo, sino que hoy veremos, hermano, las obras que tiene que hacer la iglesia o que debe de replicar un discípulo, aleluya, porque estamos hablando de seguir y hacer el ejemplo de Cristo, de un Dios salvo, de un Dios que amaba al Padre, de un Dios, aleluya, que vino a trabajar aún en sábado porque así mismo lo hacía su Padre. Así que hoy nos referiremos a las obras, hermano, amén, como, amén, resultado de nuestra salvación, haciendo, aleluya, la imitación de Cristo, no solamente, y lo he repetido durante este mes, no solamente en el acto de hacer, sino en el sentido real de tener una motivación, amén, de fe, de gratitud y de honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que Mateo capítulo 10, versículos 1 al 8, dice de esta forma. Entonces, ¿está ahí? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad
leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias por su palabra, Señor. Enséñenos, Dios, a través de ella, que hoy su Espíritu Santo nos revele, Señor, que nosotros también podemos hacer las obras, mi Dios, que usted envió a sus discípulos en este momento a hacer, y que también podemos hacer las obras que usted hizo, Señor, porque usted es nuestro Señor y nosotros sus siervos, sus discípulos. Le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Amén. Hermano, dice aquí que el Señor Jesucristo, aleluya, le había dado instrucciones a los discípulos para que fueran y replicaran las obras que él hacía en las aldeas y en las ciudades que él visitaba. Así que Jesucristo, hermano, aleluya, podría haber solamente incluido instrucciones para los discípulos y para su iglesia. Sin embargo, vemos que no solamente el Señor, aleluya, tiene el deseo de dar la instrucción como un buen amo y considerarnos a nosotros buenos siervos, obedientes y útiles para el reino. Lo que miramos aquí, aleluya, es que el Señor Jesucristo, hermano, ha usado de su autoridad, aleluya, para dar instrucciones de lo que se debe de hacer, aleluya, pero también ha usado su autoridad para compartirla, para impartirla sobre aquellos que están en el deseo de replicar las obras de Cristo en este mundo. El Señor Jesús está enviando a sus discípulos como ovejas en medio de leones. Está enviando, hermano, aleluya, a los hombres para empezar, hermano, aleluya, a hacer, aleluya, la obra del reino de Dios, predicando el evangelio y obrando milagros sobre las personas. Si tú y yo entendemos que Jesucristo como Hijo de Dios se había despojado de su deidad, así que Él, siendo el hombre, no podía tener, hermano, o se había despojado más bien, aleluya, de una de sus características, que es ser omnisciente, estar en todo lugar. Así que Cristo, entendiendo que Él no podía moverse así en este momento, despliega, aleluya, a sus discípulos, a sus apóstoles, para comenzar, hermano, aleluya, a llevar el evangelio de una forma más extendible y empezar a usar bien el tiempo para que se empiece a manifestar el poder del Padre. Cuando hablamos de la iglesia, hermano, la iglesia necesita comprender y mirar que le es necesario, aleluya, también replicar las mismas obras que Cristo hizo. El libro de Juan, capítulo 5, verso 19. Juan, el Evangelio 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo, hermano, replicó lo que veía hacer al Padre. Jesucristo mismo, aleluya, vivió con el ejemplo de su Padre y obraba por el ejemplo que el Padre le dio. La iglesia necesita tomar ese mismo ejemplo de Cristo, aleluya, replicando ahora el ejemplo de Cristo, viviendo bajo la autoridad de Cristo, como Cristo vivió bajo la autoridad de su Padre. Dice: yo hice lo que vi hacer a mi Padre. Así que la iglesia tendría que decir: yo hago lo que veo, leo y sé que hizo mi Señor Jesucristo. Porque muchas veces, hermano, aleluya, tu condición, aleluya, de persona conversa ha sido tardía a ser un discípulo por causa de que no has estado confiando en aquel que hacía grandes obras y maravillas y milagros sobre los seres humanos. La iglesia necesita caminar con la misma confianza que caminó Cristo, replicando el ejemplo de su Padre, para que los hombres miraran que el reino de los cielos verdaderamente se había acercado. La iglesia hoy es la institución viva, es la columna y baluarte de la verdad, quien está encargada de llevar a cabo el ejemplo de Jesucristo para que otros puedan poner sus ojos en Él a través de hacer lo mismo que Cristo hizo.
predicar, enseñar, sanar y liberar. Es lo que vemos que Cristo le ha encargado a sus discípulos, pero él vivía bajo el mismo rango y bajo el mismo estándar, obrando por el ejemplo de su Padre. La iglesia obra por el ejemplo de su Señor. Esto es Cristo. ¿Está aquí? Usted debe recordar bien aquel hombre, aleluya, que vino ante el Señor y se inclinó. Él era un centurión y le dijo: yo soy hombre bajo autoridad. Y yo sé que si tú dices la palabra, las cosas acontecerán, porque yo le digo a este: ve, y va. Y le digo a aquel: ven, y viene. Y Cristo se asombró, hermano, de la fe de este hombre, porque este hombre estaba tomando su vida secular para poderle decir a Cristo: yo creo que así mismo se mueve el reino espiritual y el reino de Dios, que si tú das una orden, se ejecutará. Si tú dices que algo pase, pasará. Es así como la iglesia necesita funcionar, hermano, aleluya, no poniendo sus ojos en el hombre, sino poniendo los ojos en aquel que verdaderamente ha dado un ejemplo que puede impactar a esta sociedad y a este mundo. Se está naturalizando, hermano, en el mundo, pero lo más preocupante por causa de la geografía en la que tú y yo vivimos es que en Oaxaca se empieza, hermano, a hacer natural, aleluya, que las personas sean asesinadas, decapitadas, que entren personas a la casa de familias y las asesinen a balazos. Esas son las noticias por las mañanas, y así está nuestro país. Y poco a poco, si tú te das cuenta, la insensibilidad se ha hecho parte de nuestro corazón, porque al principio nos espantábamos, al principio decías: wow, ¿qué pasó? Y era, hermano, aleluya, una noticia de 8 columnas. Hoy, hermano, lo oyes y le cambias de estación. Hoy lo oyes y ya es tan normal. La iglesia necesita, aleluya, retomar la vida que Cristo dejó establecida y llevarla a cabo por causa del ejemplo que Él nos dejó. ¿Está aquí? Juan capítulo 10. Así que lo que Él está diciendo es: quiero que vayan y hagan. Ha dado instrucciones y dice, Él da poder para que se haga, porque Él vivía así. El libro de Juan, capítulo 10, versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire, hermano, qué importante es replicar el ejemplo de Cristo. Él mismo está hablando aquí y le está diciendo, hermano, aleluya, a los fariseos, le está diciendo, hermano, a los hombres: si no crees por lo que digo, si no has creído a mi testimonio, entonces cree a las obras que hago, porque son las obras de Dios. Las personas quizá, hermano, no nos crean por lo que decimos, pero tendrían que creer por causa de que somos, aleluya, la copia o el ejemplo de Jesucristo. Eso es algo importantísimo, porque quizá nuestras palabras no sean vastas y suficientes para que crean en el Señor, pero es importante que la iglesia se levante, y la iglesia eres tú. Y que comiences, aleluya, a desarrollar una vida, hermano, donde seas de impacto a tu sociedad, donde se te quite el miedo de orar por un enfermo, donde se te quite el miedo de orar por alguien que está atado espiritualmente, donde se te quite el miedo de llevar las buenas nuevas en la mesa donde te sientas o la casa que visitas. Por eso es que el reino de los cielos muchas veces pareciera detenido, porque la iglesia no quiere, aleluya, obrar trabajando, amén, en lo que Cristo Jesús ha instruido. Regresemos a Mateo 10. Mateo 10, versículo 9. Acaba de decir el Señor desde el 8: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermano, hoy la iglesia no está dispuesta a vivir este tipo de instrucción. Hoy la iglesia primero necesita tener 2 túnicas y más pares de zapatos y tener todo arreglado en el área financiera, porque la iglesia necesita tener la seguridad en sus finanzas, no en Cristo, para quererlo servir y para querer llevar el evangelio. ¿Quién de ustedes, con tanta dignidad que cargan, serían capaces de ir a una casa para ser sustentados? ¿Quién de ustedes llegaría y dijera, bueno, pues no, como decía Pedro, no tengo plata ni oro y pues necesito comer y cenar? ¿A cuántos de ustedes les lastimaría que les dijeran que son unos mantenidos por llevar el evangelio? Porque hoy nuestra dignidad está a tope, hermano. Somos tan dignos que seríamos incapaces de recibir una ofensa por causa de hacer el evangelio como tendría que llevarse y como tendría, aleluya, que moverse un discípulo. Ahora, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, que abandones a tu familia, no. Estamos hablando de la realidad, de cómo Cristo usa a sus discípulos. Y ¿saben qué? Ahorita necesito que se vayan y hagan las cosas. Ustedes son dignos de que sean sustentados, son dignos de ser bendecidos, son dignos de que lleguen a alguna casa y ahí los apoyen. ¿Estás aquí? Oye, hermano, todo tiene que estar en regla en esa área para ti antes de poder, aleluya, disponer tu tiempo, tus fuerzas y todo lo que tú tengas que darle al Señor. Y sin embargo, nos damos cuenta que el Señor nunca se va a tomar, aleluya, de alguna manera de un rico para poder hacer su obra. Por eso nadie puede servir al Señor cuando ese alguien está sirviendo a las riquezas. Podrás estar ahí, aleluya, subsistiendo en el cristianismo, pero hablar de ser alguien que pueda ir y empezarse a mover en milagros, aleluya, si te antecede a ti el deseo de tener la seguridad de tus finanzas antes que tener la seguridad de ser sustentado por el Señor, entonces difícilmente, aleluya, podrás, aleluya, tomar el ejemplo de Cristo para ir y ser un predicador o ser un evangelista o ser un pastor o ser la persona que tengas que ser, aleluya, para demostrar que Cristo, aleluya, sigue siendo el Señor y el Rey de Reyes. ¿Estás aquí? Porque hablar de seguir el ejemplo pareciera bonito. Ahorita estamos en otra época, por supuesto, pero en este tiempo, hermano, si lo pusiéramos a nuestro nivel, los discípulos tenían que haber dicho, bueno, pues necesito un caballo, ya no un coche. ¿Estás aquí? Si me das un caballo, entonces sí puedo ir y predicar en aquella ciudad. Si, Señor, si me das a las personas, imagínate a Saulo diciéndole, o a Pablo diciendo, dame a las personas correctas que sigan mi negocio de hacer tiendas mientras yo voy por el mundo predicando y ya nada más que me vayan mandando ahí mis utilidades. No, él decía, pues aquí donde llego hago una tiendita, ahorita la vendo y ahí voy y gracias a la iglesia de Macedonia que participó en el dar, ¿estás acá? O a Tesalónica que cuidó de mí. Es que, hermano, hacer la obra de Dios pareciera que solamente es que te pares, aleluya, y empieces a hacer lo que ya has visto que se hace, pero no, hacer la obra de Dios te demandará en muchas áreas donde quizá, amén, solamente algunos quizá logren entender que sus sueños materiales en este mundo tendrán que difuminarse si quieren alcanzar un llamado que realmente sea útil a la obra de Dios y al llamado de Dios. Y no es que Dios esté peleado con las finanzas porque vemos a algún Abraham, vemos a un José, vemos a un David, a un Salomón con muchísimas finanzas, pero que no las tuvieron antes de servir a Cristo, sino que las alcanzaron sirviendo a Cristo, sirviendo al Señor. Se les añadió. ¿Estás aquí?
Es que ser útil, hermano, y hacer la obra de Cristo, amén, va a retarte en áreas en las cuales quizá hoy ni siquiera estás dispuesto, aleluya, a deshacerte de ello. Juan capítulo 14, versículo 12. Hablar de obras, hermano, es hablar, aleluya, de entender que no solamente es la imitación de la persona que me escuchas, sino realmente que haya algo en nuestras vidas. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Y sabes qué decimos la iglesia? Bendice mis finanzas, bendice mi negocio. Este versículo, hermano, yo lo he escuchado muchísimas veces ser usado para el bien financiero y económico de la iglesia, pero Cristo no está hablando de eso. El contexto de esto es decir, las obras que yo hago, pídele al Padre porque pueda sanar a alguien. ¿Sí estás aquí? El contexto, hermano, de que lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, es si tú le pides al Padre que quieres sanar a aquel enfermo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Si tú estás pidiéndole al Padre que aquella persona sea liberada de su vicio, yo lo voy a liberar. Si tú estás pidiéndole al Padre porque esa persona sea salva, yo la voy a salvar. Porque lo que está hablando Cristo dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Hablando de los hombres creyentes, de los conversos. Si tú has visto que yo hacía esto, usted lo puede hacer porque yo lo hice en el nombre del Padre, así como usted lo hará en mi nombre, porque no hay otro nombre bajo este cielo en que el hombre pueda ser salvo, sino el nombre de Jesucristo. ¿Está aquí? Hablar de obras, hermano, es hablar de entender, amén, que estamos, aleluya, o que deberíamos estar dispuestos a replicar la enseñanza de Cristo, no solamente en el acto, sino la necesidad urgente de que el Espíritu Santo nos siga guiando. El libro de Lucas, capítulo 10, porque a lo mejor tú puedes decir, híjolas, pues sí, los discípulos, pastores, está hablando usted de Pedro, de Juan. Lucas 10, está usted hablando, aleluya, de aquellos que caminaban con Cristo de la mano, que cenaron con Él, que le lavaron los pies. Pero Lucas 10 dice así, del versículo 1 en adelante. Voy a leer algunos versículos y nos saltaremos a algún otro. Así que sígame, por favor. Lucas 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Ya no está hablando de los 12. Él designa a otros 70. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Escuche, los está mandando en su lugar. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea tu casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, ¿sí está ahí? Vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongáis delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas cualquier ciudad donde entréis y no os reciban el versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros.
Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, hablar de seguir el ejemplo de Cristo es entender que todo aquel que está dispuesto a seguir sus instrucciones y a vivir como un discípulo y llevar el evangelio y orar por las personas y trabajar en este reino para ganar las almas, ese hombre, esa mujer necesita confiar en la unción de Cristo, en el respaldo de su Señor. Si usted y yo hacemos un poco de memoria, estando en una isla, Pablo fue mordido por una serpiente. Y dice que los hombres esperaban a que él muriera y estuvieron esperando toda la noche y se asombraron porque no le pasó nada. Porque el Señor, hermano, si bien pudo enviar a aquellos que estuvieron con él, llamados los apóstoles, pero después tomó otros 70 como a ti y como a mí, porque eso es la gran comisión: ir y predicar por todo el mundo, no a nuestra forma. Es lo que creo que ha pasado en la mente del hombre, y por eso hoy hay tanta diversidad de religiones, porque el hombre empezó a crear su propia forma en lugar de empezar a seguir el ejemplo de Cristo. Cada uno se ha hecho su forma de predicación y su forma de llevar el evangelio, cuando el ejemplo es tan claro y la instrucción es precisa. El hombre, la iglesia, necesita dejar de inventar, necesita dejar de actualizar, porque sabes, el evangelio no se actualiza como un software. El evangelio es el mismo ayer, hoy, y lo será hasta que el Señor venga, porque todo pasará menos sus palabras. Y cuando la iglesia inventa, cuando la iglesia, hermano, trae nuevos ritmos a la alabanza, cuando la iglesia empieza a crear, hermano, ideas, entonces la iglesia no está tomando como ejemplo al Señor Jesucristo, sino que ahora le han surgido buenas ideas de cómo llevar el evangelio a las casas o de cómo llevar el evangelio a las calles. Y no digo que quizá hoy no sea efectivo, pero de lo que hablo es que si queremos tomar el ejemplo de cómo hacerlo, Cristo ya lo hizo y fue, hermano, evidentemente exitoso. Que hoy tenemos la forma de evangelizar y es solamente a través del Espíritu Santo y de creer en la investidura que el Señor nos ha dado. Que tú y yo podamos tener el mismo testimonio que dan estos 70, volviendo con gozo, diciendo: Señor, escucha bien, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es lo que la iglesia necesita hoy experimentar. Son las obras que la iglesia necesita, hermano, aleluya, tomar como ejemplo, y en ellas debe de vivir. Deja por un tiempo tus sueños vanagloriosos en este mundo, hermano. Yo sé que te preocupa tu pensión para la vejez. Yo sé que te preocupa, hermano, aleluya, qué será de ti mañana en el área financiera. Pero si hoy te mueres, ¿de quién será lo que has provisto? Si hoy abandonas a aquel que puede darte la vida eterna por tus sueños miserables en este mundo, ¿qué será de nosotros? ¿Estás aquí? Pablo lo explicó: miserable de mí, que tengo este cuerpo de pecado, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de esta muerte? ¿Quién podrá liberarme del aguijón? Es que muchas veces tú y yo no lo entendemos, hermano. No hemos sido capaces de replicar, aleluya, con éxito la honra que Cristo le dio a su Padre, haciendo las obras que Él le vio hacer. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia: hacer las obras que lee, que ve y que debería de orar, para tenerlas conscientemente en su corazón y buscar replicarlas, no solamente en el acto, sino por el respaldo que el mismo Cristo dice: vayan porque yo os he enviado.
Así que hoy la iglesia necesita postularse como una verdadera, aleluya, copia o una verdadera, aleluya, réplica del ejemplo de las obras de Cristo. No para salvación, te lo dije desde el principio, sino para alcanzar al perdido, para establecer el reino de Dios, para hacer las cosas que tiene que hacer alguien que dice creer en Jesucristo. Él es el ejemplo y la iglesia necesita, hermano, llevar a cabo lo que Él ha dejado establecido. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Cuando miramos esto, hermano, que hemos leído, a los 12 siendo enviados, y luego ves a los 70 y ves que la instrucción no ha cambiado. Que el Señor dice, ve, y si te desprecian, salid de ahí. Y luego dice, no andáis de casa en casa. Por eso en aquel tiempo, amén, la aldea era diferente, o la estructura social era diferente. Dice, ve a la aldea, ahí busca a alguien digno, posa ahí. Como también en otra parte se dice, he dado instrucciones de que te sustenten. ¿Sí se acuerda sobre el profeta? Así que el Señor piensa lo mismo para sus siervos. Vayan, he dado instrucción de que te sustenten, pero tú lleva el evangelio. No te preocupes por, aleluya, todas esas cosas materiales y físicas que se necesitan según a tu vista para llevar el evangelio. Ahora no hablo de una condición paupérrima del discípulo, porque el Señor dice también de que no trabaje, que no coma. Pero hablamos, hermano, de cómo muchas veces el corazón podría dividirse y cómo la fe podría, hermano, diluirse por causa de darle fuerza a las cosas que no tienen eternidad. Un discípulo y alguien que quiere replicar el ejemplo de Cristo a este nivel, haciendo obras que impactan, aleluya, a la sociedad y al mismo infierno, porque los hombres dijeron, los 70, los mismos demonios se nos sujetan. Había un impacto en las tinieblas. Dice la porción de la Biblia, porque os he sacado de las tinieblas y os he traído a mi luz admirable. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, concientizarse de que vamos a ir y hacer obras a través de un grupo de proclamación, a través de un grupo de casa, a través de un ministerio satélite, porque es como el Señor lo planeó. Está planeado para que se predique, para que vayamos a las casas y compartamos. Estuve visitando con mi hermano Ultiminio el lunes, aleluya, a una persona ya en Sachila. Y mientras le visitábamos, hermano, le ministramos y le hablamos acerca del Señor. Independientemente de cómo las personas pueden estructurar una idea de vida con una fe, pero tenemos que traerlos a la verdad y explicarles, aleluya, que la vida de la fe necesita vivir bajo el gobierno de Cristo, porque la vida de la fe no te da la libertad, aleluya, para vivir como quieras y puedas decir, creo. ¿Estás aquí? Porque tú te vas a encontrar a muchas personas que te dicen, yo creo, pero no voy a la iglesia porque hay un pastor. Porque hay un pastor y seguro lo mantienes y tú le tienes que enseñar que tiene que venir a Cristo como el pastor también está buscando a Cristo. ¿Estás aquí? No, es que no voy ahí porque ahí va fulano de mi colonia. Uy, si tú lo conocieras. Lo estoy conociendo, pero conozco a alguien diferente en que puedes poner tus ojos. Se llama Jesucristo. ¿Estás aquí? Porque siempre van a hablar mal de nosotros, hermano. Eso dijo el Señor, los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que por eso es necesario que la iglesia tome el ejemplo de Cristo y replique sus obras. Para que la iglesia entonces literalmente pueda ser esa luz y esa sal que requiere una sociedad que se está perdiendo, que está normalizando la maldad. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y meditas respecto a cuáles son tus obras que hoy podrían verificar que tú eres un hijo de Dios? ¿Cuáles son las obras que has copiado de Cristo y que podrían ser, hermano, aleluya, podrían ser el ejemplo, podrían ser
las que testifican que has leído la Biblia, que vienes a la iglesia, que tienes al Espíritu. Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Volver cada día, aleluya, en arrepentimiento por causa de nuestras fallas y decirle: Señor, necesito, aleluya, que tu gracia y tu misericordia sigan obrando sobre mi vida, porque mi deseo es replicar tus obras. Es necesario que la iglesia, hermano, considere que es enviada a una sociedad que podría, aleluya, ser difícil, dura, que podría ser grosera, ante una sociedad, hermano, que hoy es áspera con el evangelio. Una sociedad que no cree en Cristo como tal, que quiere creer a su idea. Pero la iglesia tiene que ser esa luz. La iglesia tiene que ser quien haga las obras que Cristo hizo, porque Cristo hizo las obras que vio hacer a su Padre. Cristo no te está pidiendo que hagas algo que Él no hizo. No te pide que te avientes a un acantilado, porque Él tampoco lo hizo. No te pide que adores cosas que Él nunca adoró. No te pide que busques tener lo que Él no tuvo aquí. Él es el ejemplo. Ahí tienen que estar nuestros ojos. Así que esta noche, si en alguna área acerca de tu vida de discipulado, de tu vida de hacer las cosas que tienes que hacer para honrar a tu Señor, en esa área, hermano, del obrar, del hacer, quieres hacer un compromiso con Cristo y decirle: Señor, quiero salir y hacer. Úngeme, dame tu espíritu, dame tu respaldo. Quiero obrar, quiero hacer, quiero mostrar las obras que tú haces. Y entonces podríamos volver como los 70 y decirle: aún los demonios se nos sujetan. Es decir, sanaron enfermos, predicaron que el reino de los cielos se había acercado, liberaron personas, resucitaron muertos, porque esa era la instrucción: vayan y hagan esto. Así que, iglesia, necesitamos llevar a cabo la gran comisión: ir y predicar y hacer discípulos, llevar las buenas nuevas, orar por los enfermos, liberar a los endemoniados, resucitar muertos, sanar enfermos. Si tú quieres ser parte de otro grupo más grande que no son esos 70, que hoy en este tiempo moderno habemos cientos, miles de iglesias y cientos de religiones, pero hoy podríamos ser quizá una pequeña luz en esta ciudad, hermano, mostrándoles a nuestro Señor y a nuestro Dios verdadero, copiando su ejemplo, haciendo sus obras. Así que si tú quieres venir al altar y hablar con Cristo acerca de hacer sus obras, vivir para hacer sus obras, el altar está abierto. Tú quieres venir y decir: yo quiero hacer eso, yo quiero imitar las obras de Cristo, yo quiero vivir así. Vamos a cantar una alabanza y tú puedes venir al altar y hablar con Dios para que te dé lo que necesites, para que vayas y lo hagas. Aleluya.